Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, con las pilas cargadísimas para un nuevo día de entrenamiento. Como ya sabrán, hoy día nos toca entrenar abdomen. Así que como siempre yo les digo, disco rayado, tienen que tener todos sus implementos a mano para no estar interrumpiendo la clase. Después tengan su colchoneta, lo que ocupen para poner en el piso, pero siempre pongan algo en el piso. No se hagan los valientes y no hagan la clase con el suelo pelado, porque me pasó que la otra vez ocupé solamente la alfombra y después terminé aquí con un dolor en la cola. Entonces tenemos que cuidarnos en nuestras casitas. No estoy yo ahí con ustedes para decirle póngase la colchoneta, tenga cuidado en hacer este ejercicio, no lo haga tan brusco, baje la cadera. Entonces ahí son ustedes los que tienen que preocuparse de eso en sus casitas, así que tienen más responsabilidades que nunca. ¿Ya? Así como se dice en el gobierno, tienen ustedes ahora la responsabilidad en sus manos de preocuparse por ustedes, de tratar de seguir los ejercicios como se hacen, de tratar de seguir la técnica de ejecución del ejercicio, tratar ahí de estar sosteniendo la postura y no modificarla para que después no tengamos que lamentar alguna lesión. Ahora sí, comenzamos la clase como siempre. Si hay por aquí alguna persona que recién está viendo esta clase y quiere seguirla, recuerde, vaya a la número 1. Búsquela, métase a YouTube, al canal de Deportes Quillón, y ahí empieza a buscar la clase desde la número 1. Y ahí las empieza a seguir. Porque a lo mejor esta clase ya usamos implementos, ya no estamos trabajando solamente con el peso del cuerpo como lo hacíamos en las primeras clases, que trabajábamos solamente ejercicios con el peso del cuerpo, hacíamos ejercicios monoarticulares, lo que nos incluía mucho más allá de movimientos que solamente el específico que estamos trabajando. Ahora ya estamos ya con peso, con más resistencia, con ejercicios más funcionales. Entonces yo les recomiendo comenzar de la 1 y así empieza de a poquito a acostumbrarse a hacer actividad física. Ya, y ahora sí comenzamos con la clase del día de hoy, movilidad articular, activación, y después ya nos vamos netamente al suelo a trabajar abdomen. Vamos. Mueve el cuellito. Vamos, comenzamos a movilizar el cuerpo. Paramos para el ejercicio. Vamos al otro lado. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto y he estado pensando, ya lo tengo todo. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? Tú sabes Adelante. que yo tengo lo que no tiene otra. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota. Las mujeres sabemos lo que nos toca. Si quieres todo eso, que nos ponga la ropa. Vamos, caderita. Algo tan grande y me Moviliza, moviliza. Bien, bien. Vamos despegando la respiración. ¿Y el anillo pa' cuándo? Al otro lado. ¿El anillo pa' De repente, muy rígido el cuerpo. Tenemos que empezar a soltar de a poquito. Sobre todo si realizamos las clases tempranito en la mañana después de levantarnos, hay que calentar bien el cuerpo. Vamos, que arriba. Voy a la punta del pie y subo. Haciendo doblar la rodilla, si no llego a la punta del pie, voy haciendo doblar la rodilla, vuelvo a la posición en la que salí y ahí vuelvo de nuevo a realizar el movimiento. Vamos, queda arriba, 2 por lado. Vamos, queda. Rodillita. Tobilla. Acuérdate, comenzamos hacia adentro, después hacia afuera para no perdernos. A lo mejor dice la única que se pierde
de seguir en orden, yo me pierdo. Dale, comenzamos con la activación. Estírese el brazo. Controla el movimiento con el abdomen. Ombligo adentro en todo momento. Pero repito todas las clases porque a veces a uno se le va. De repente está muy relajada, relajando el ejercicio o pendiente de otra cosa. Está ahí con el abdomen todo flojo. No, tiene que estar contraído. Concéntrate en la zona que estamos trabajando. 2. Queda en el trote. Vamos, sigue ahí. Dale. Sube. Ombligo adentro. Tronco derechito. Fitness musical. Manito, más cerca, baja el pecho, ombligo adentro siempre. Sigue. Si mantienes el ombligo adentro, abdomen apretado, este movimiento se siente el abdomen. Se siente el crunch que estamos haciendo acá. Manito para apoyar en la cabeza, no van a hacer los conos hacia abajo, sino por de la cervical. Queda. Otro tiempo. 1. Vamos, 1, 2, 3, 4. Vamos. Acuérdate. Ombligo adentro. No afloje. Sigue de la mano tu agüita cuando necesites. Toma agua. Vamos, separa la pierna. Balancea el cuerpo de un lado al otro. Cadera quieta. No estamos en este movimiento. Estamos moviendo la cadera hacia arriba. Queda a un lado. Alarga. Cambia. Ombligo adentro. Cambia. Alarga.
Firmes. Los inclinamos hacia atrás. Vamos. Cruza, concéntrate en ese abdomen. Ombligo adentro siempre. Sigue, sigue, sigue. Aguanta otro poquito más. Vamos, ahora sí. Queda en el trote. Vamos, tomando agüita. Vamos abajo. Gira, gira, gira. Hombro. Dale. Ombligo adentro siempre. Y a un lado. Sigue. Una vuelta. Vamos, abdomen. Último. Mira. Ponele un poquito de jumping. Vamos, arriba. No puede faltar el jumping en la activación. Sigue. A la aguantaría. Queda. Vamos abajo. Toca esos talones. Baja, baja, baja. Contracción lateral. Sigue. Dale arriba. Vamos, sigue, sigue, arriba. Dale 4. Cortito. Acerca el pecho. Cambia. Vamos, sigue, sigue. Última.
8 y 8. Sube. Contracción. Cambia. Baja ese codo. Repite. Codo. Siente la contracción. Se nos fue el equilibrio. Queda. Dale esos brazos. Meten ahí arriba esos brazos. Que no baje. A la altura de los hombros. Nada atrás. Aguántate un poquito más. No baje todavía. Dale, sigamos ahí con la Britney. Sigue. Vamos, descansa. Prepara esos puños. Dale. Ombligo adentro. Que no afloje. Sigue. Vamos, doble. Alza ese brazo. Queda. Y un fuertísimo aplauso. Terminamos ya nuestra primera parte. Nuestra activa. Nos vamos ahora ya netamente a trabajar nuestro abdomen, nuestros oblicuos. Aprovecha de hidratarte ahora. Porque si no después se nos sube el agua un poquito. Y ahí no es muy bueno. Porque no está incómodo. No puede hacer bien la rutina, entonces mejor prevenir. Vamos. Primer ejercicio, planchita. Te voy a esperar un poquito que vaya porque tus cosas, tus implementos para trabajar de manera óptima el día de hoy en la clase. Acomoda tu mantita, tu toalla, tu braza, tu cobertor, tu colchoneta, tú que te has ganado colchoneta acá con nosotros. Vamos, 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 acomoda todo lo que tengas. Ya, yo creo que estamos listos. Planchita, 3 de 30 segundos cada una. Acomódate que ya nos vamos arriba. Comenzamos. Vamos. Aguanta, aguanta. Vamos, 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 vamos. Vamos,
acostumbre ese cuerpo con el cambio de hora, el cuerpo de los dormilones, de los que somos buenos para dormir, pero anda más cansadito de lo de costumbre. Primer año que siento que ese cambio de hora me pega tan duro. Descansa. No sé si será la edad o qué, pero ando con déficit de sueño. No sé ustedes, yo necesito dormir mis 8 horas al día o a lo mejor un poco más y no estoy pudiendo. Vamos, prepárate para la segunda. Acomoda esos brazos, acomoda esas piernas que nos vamos arriba. Aguanta ahí, no pienses en que ay, con tus faltas, no. Dale, aguanta ahí, no sé, mira para el lado, piensa en alguna cosa, piensa en lo que tienes que hacer en la tarde. O lo que ya hiciste durante el día, que tienes que hacer mañana. Piensa en cualquier otra cosa menos en que terminemos luego, porque nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Súper bien. Cuando uno está pensando en el tiempo, parece que no pasa nunca. Entonces mejor salirse de ahí y no pensar en eso porque nos desmotiva al final nomás. Ya, prepárate, que nos vamos con la última. Acomódate bien, que nos fuimos arriba, dale. Vamos, posición, aguanta ahí, lo más que puedas. Acuérdate, no pienses en nada, no cuentes los segundos tampoco, porque yo aquí los voy contando y no siempre uno cuenta igual que el cronómetro. Entonces lo más probable es que a ustedes les falte y a mí me sobre y yo diga, no, todavía queda caleta, no se preocupen. Vamos, 3, 2, 1. Descansa. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Vamos, pesito en las manos. Ah, no. Sí. Pesito en las manos. Vamos, pesito en las manos. Levantamos piernas y brazos al mismo tiempo. O sea, tronco en realidad se levanta. Extremidades inferiores y superiores. Vamos. Ya descansamos lo suficiente. 3 de 12, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descanse. Si anda corta de tríceps, aproveche aquí de trabajar tríceps si quiere. Hoy el cambio, no me gusta esta hora nueva, pero no me gusta la semana de transición de una hora a la otra porque es dura, es dura. Vamos, segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, pero estamos aquí a sufrir igual un poquito. No todo puede ser color de rosa. Hay que sudarla de repente. Hay que hacer un sacrificio para ver después las recompensas. Vamos, prepara la tercera. Nos fuimos. 1,
7, 8, 10, 12. Espero que estas clases no las estén viendo por allá por noviembre. Porque yo le hablo del corredor. ¿De qué cambio de hora habla la profe? Ahora el horario de verano. Y ya luego se nos viene la primavera. Vamos. Oblicuo. Planchita. Vamos, planchita, pero ahora dejo caer la caderita hacia el lado. Trabajamos oblicuo. ¿Cómo andamos? Bien, ya recuperaron. Oye, cuando estamos con ese peso ahí, ustedes no tengan peso, no es necesario que tengan una mancuerna o un peso en sí. Hagan unos kilitos de arroz en cada mano nomás y listo. Vamos. 20 por lado. O sea, 20 contamos a cada lado. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya les di el otro día una súper buena idea para que hagan un disco en sus casas. Un macetero les sirve de cualquier superficie redonda. Un macetero, estos platos de macetero que se le ponen abajo, ustedes lo rellenan con cemento, les queda listo el disco, después los desmoldan nomás y tienen listo su disco para trabajar. Así que no hay excusas. Cuando se hagan las cosas en sus casas, preparen la segunda por mientras. Cuando se hagan las cosas en su casa, eso sí, tienen que tener mucho cuidado, que las que queden bien firmes, que queden aseguradas, que no, mientras estén haciendo el ejercicio, se les vayan a soltar, se les vayan a caer, se vayan a caer encima. Siempre con cuidado. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, excelente. Para la tercera. Vamos a hacer la de 30 hoy día, ¿qué tanto, cierto? Vamos a hacer la de 30. Dale, que se puede. A lo mejor yo aquí les doy ánimo, vamos que se puede. A lo mejor te están súper relajados en su casa, lo hacen como si nada. Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien. Vamos. Siguiente ejercicio. Elevación de piernas. Vamos, descanse, descanse. Acomódate por mientras. Vamos cambiando ya. Ya. Aguardé. Pies suben a la altura hacia el techo. No sobre ti. Van hacia el techo. Yo sé que con el impulso que uno sube, la pierna se tiende a ir hacia ti, hacia atrás. Pero no, tú tienes que darle en dirección hacia el techo. Yo tampoco no subo recto. La pierna se tiende a ir hacia ti. Pero trata de hacerlo lo más recto que puedas. Ya, siempre en dirección hacia el techo.
7, 12. Acomódate. Vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. O descansa. Nos vamos con la segunda. Yo debería estar menos, así que no tengo sed, pero no me animo a tomar agua aquí. Así que terminando estas 3 series, ahí sí tomo un poquito de agüita. Vamos, comenzamos con la segunda, dale arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Descansa, descansa. Qué calor. Me imagino cómo irá a ser aquí en Estamos grabando ya las últimas clases en noviembre. Vamos por la tercera. Por eso te grabamos nosotros en la mañana. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, muy bien. Recuerden que aunque yo me mate haciendo abdominales, ahora tomo agüita. Aunque yo me mate haciendo abdominales, si tengo grasa abdominal, no se me va a notar nunca el six-pack. Nunca se me van a notar las calugas. Puede que tenga un abdomencito unificado, firme, pero si tengo grasita visceral, no se va a notar nunca. También muchas veces me dicen, si yo solamente quiero apretar esto, yo quiero apretar esto, apretar aquí, que esto desaparezca. No se puede apretar la grasa no se aprieta. Tiene que oxidar la grasa, tiene que quemar esas calorías y que se vayan de su cuerpo y preocuparse de no seguir ingiriendo más calorías. O sea, grasas. O no ingerir más calorías de la que usted necesita en el día, porque si no, todo eso se va el cuerpo guardando, acumulando ahí como grasita. Si usted no ocupa esa energía que consume, va a ir siempre en alza el peso. Vamos, siguiente ejercicio. Rodillita al pecho. Vamos por la Carol. 25 rodillitas al pecho. ¿Ya? Así que eso es súper importante. No quiero que más me digan, quiero quemar esto, quiero esto, apretar esto. La grasita no se aprieta. Hay que eliminar la grasita. Por eso es que a veces uno escucha que dicen, acomodándose por mientras, que los abdominales se construyen en la cocina. Porque es lo que uno come, ahí se va formando grasita. Si uno come demasiada grasa saturada y no hace ejercicio, no se mueve, y aunque se mueva y haga ejercicio, si tú consumes muchas calorías durante el día, el ejercicio no te va a quemar, no va a eliminar toda esa grasa que estás consumiendo, esas calorías extras. Entonces vas a engordar, vas a subir de peso o no vas a bajar. Vamos, 25, en honor a la Carol. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yo ahora haciendo estas 25 decía, ¿por qué me cuesta tan poco hacerlas? Si por lo general me cuesta, yo decía,
¡Qué bacán! Después me di cuenta que tenía las manos apoyadas atrás. Así que vamos ahora a hacer apoyo. 25 más. Prepárate. Dale que nos fuimos con todo. 25, acuérdate las manos donde te sea más cómodo ponerlas, dale. 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15. 24, 25. Excelente. Vamos a hacer 30 en honor. Me gustaría en honor a los que están ahí en sus casas. De repente yo digo, ya, vamos a hacer 25. Voy a los 30. O decir, no, vamos a hacer 20. Voy a los 30. Vamos a hacer las 30. Vamos a hacer las 30. Porque yo sé que por ahí hay algunos que cuando hicimos la planchita quedaron con gusto a poco con los 30 segundos y bueno, los 40 lo echaron de menos los 40. Así que ahora vamos a hacer 30. ¿Ya? Vamos con todo el power. 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 4, 25, 6, 27, 28, 30. Excelente. Vamos, vamos, vamos. Un poquito de agua. Vamos, obligo con la mancuerna. A buscar el peso. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No sé si se dan cuenta ustedes que con un lado cuesta más que con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo el otro día me daba cuenta con el lado que me es más fácil, es con el lado que ando con las bolsas siempre. Trata siempre de andar cargadito a los dos lados con el mismo peso, para no dañar tu espalda también. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Excelente. Ahora sí retomo lo que le estaba diciendo. Que es importante eso porque si no después puede incluso desencadenar alguna patología en la espalda, en la columna, tanto andar con el peso a un solo lado. Entonces cuando vayan a comprar tendrán ya 2 bolsitas y ahí se vienen con el peso de los dos lados y así se distribuye bien el peso y compensan un lado con el otro. Vamos. Dale, vamos a ver esta chiquitita. Por lo general nunca nos ha pasado que se nos cae. Dale, oblicuo. 20. Vamos a pasar por arriba de nuestro obstáculo. ¿Ya? Dale. 20 por arriba, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora aprovechen de tomar agüita. Ay, ando por amante. Me perdí la canción. Pésame cuando estoy bailando. Vamos, prepara esas 20 nuevamente. Nos vamos por arriba de tu obstáculo. Dale, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Muy bien. Oh. 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 Nos queda la última. Y cambiamos de ejercicio que todavía nos queda clase. Dale, prepárate. Comenzamos. 20 últimas. Y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, me dio las piernitas un poquito. Vamos. Acomódate la colchonetita. Manitos bajo la cadera. Aquí se encuentra, es muy sencillo este ejercicio. Esto lo hicimos hace mucho tiempo atrás. Si encuentras muy sencillo, puedes ponerte los pesos de tobillo. Y ahí cuesta más aún levantar la cadera. Ya, así que está esa opción. Si tú quieres, te pones los pesos de tobillo. Levanta la cadera. Estamos acá. Llevamos cadera arriba. Trata cuando llega abajo no tocar el piso. Ya, tratamos. A veces no siempre resulta, no estamos mirando, entonces cuesta calcular. Pero trata de no tocar el piso. Lleva esa cadera. Es como que te hicieras rollito. No como que se levanta toda tiesa, rollito hacia atrás. Y ahí vuelve a bajar. ¿Ya? 3 de 12, ya sabes, prueba la primera vez. Y si encuentras, no, esto es muy poco para mí, pónete los pesos de tobillo y ahí va a andar mejor. Dale. 1, despega esa cadera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, cambia pierna. Este lo vamos a hacer 4 solamente para que una pierna no quede coja. ¿Ya? Dale, prepárate. Nos vamos con la segunda. Comienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, sí duele, sí duele. Aún así sin peso de tobillo, pero tú ahí en tu casita, si
quieres sufrir más aún, ponete los pesos. Y ahí vas a saber lo que es sufrimiento. Vamos, prepárate por la tercera. 12 arriba. Dale que nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ay, 12! Vamos, la última. Vamos por esa última que se puede. La última, que nos queda más ejercicio. Así que tampoco se emocionen, todavía nos queda clase. Ya nos queda menos, sí, pero todavía nos queda un poquitito. Vamos, caderita arriba, comenzamos la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Cada dolor me acerca más a mi progreso. Vamos. Eso tienen que pensar ustedes. Cada esfuerzo. Vamos, con el pesito. Yo me voy empezando toda chascona. Vamos, pesito. Vamos cambiando en el aire si se mantienen. Tengan cuidado, no se vayan a pegar muy fuerte en la canilla, controlen sus movimientos. Si no, pueden ponerse un kilito de arroz. Cualquier cosita que tengan por ahí que les haga peso, que les haga alguna resistencia. Aquí tomamos agua tranquilo. Vamos. 20 topecitos, contamos en cada pierna. Comienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Excelente. Muy bien. Vamos a tratar de hacerlo bien atrás para que el abdomen ahí mantenga firme el tronco. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí sí se siente más. Antes la primera no, pues agüita. Ahora sí. Nos vamos por la última. La última y muere, la última y acaba. Vamos. La última 20. La mirada del destino. Vamos a hacer 30, pero vamos a morir con 30. Ya con las 20 yo iba más o menos. Vamos. Acompáñame, no me dejes sola en esto. Vamos por 30. Mira atrás. El cuerpo, comenzamos. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, vamos. 1, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. Excelente. Bravo. Vamos por ese chocale virtual de siempre. Como yo te digo, siempre. Celebra que estás aquí haciendo algo por ti, por lo que tú quieres. Te estás esforzando por lograr algo. Como yo les digo, nosotros ponemos un pequeño granito de arena, ustedes ponen todo el resto. Porque si nosotros vamos hasta sus casas, me refiero virtualmente, vamos China, vamos hasta sus casitas, llegamos ahí para que entrenen con nosotros, con cualquiera de nuestros talleres recreativos, y ustedes después se mandan el tonto churrasco con bebida y papas fritas. En el corazón para nosotros, la verdad. Vamos, acomoda. Yo no les digo que de repente yo tampoco no me como un churrasco, pero trato de tomármelo con té sin azúcar y
Y eso nomás. Vamos a ver. No con bebida y no con papas fritas. Entonces se puede también, se puede también dar unos gustitos de vez en cuando. Yo no sé por qué la mentalidad que uno piensa que esos son gustos. Un gustito, algo rico. Vamos atrás, acomodamos nuevamente. Dale, sal adelante. Tenemos tan internalizado. Bueno, sí es rica la cuestión. Pero para nosotros es un gusto, darnos un gustito de vez en cuando, comer algo que nos daña en el fondo, que le estamos ingiriendo grasa a nuestro cuerpo. Vamos boca arriba. Estamos metiendo grasa, estamos tapando nuestras arterias con grasa, metiendo azúcar en nuestro cuerpo, azúcar que no aporta nada, el azúcar de las bebidas, el azúcar que le echamos a cosas que no, nada. Si es necesario el azúcar, es necesario los carbohidratos, los aceites, pero ahí, entonces, traten de tomar ustedes, y te vayan cambiando, traten de ir tomando mejores decisiones en lo que van comprando, si no se trata de ir a buscar cosas del Himalaya, pero, o de comer menos a lo mejor. A mí me da lata decirles que dejen de comer un poquito porque yo soy buena para comer también, pero vamos al lado. Pero no sé, a lo mejor si tienen un hijo que es más chiquitito que ustedes, compartan el churrasquito mitad y mitad. Dejen la bebida de lado. O si son muy fanáticos de la bebida, déjenla para el fin de semana. Vamos atrás. Si al final o el centro tienen que ver por ustedes. Tienen que ver por su bienestar. A lo mejor la persona que está frente a ustedes pueden decir, ay, que si la profe está más gorda que yo, ¿qué habla? Sí, a lo mejor está más gorda que usted. Pero ustedes tomen lo bueno. O sea, ustedes, yo tengo una filosofía de vida, pero tengo una manera de pensar de que digo todos los comentarios, todos los consejos. Digo todos los consejos. Y me quedo con lo bueno, con lo que para mí es bueno, con lo que a mí me sirve. No todos los consejos son buenos, no todos los consejos uno los puede aplicar o les sirven, entonces ustedes hagan eso. Traten de tomar todos los consejos que pueden llegar, todas las buenas ideas que les y tomen lo que les guste, lo que les queda a ustedes por dentro, lo que los deje pensando. Sí, puede ser, si tienen razón. A lo mejor no me vean a mí, a lo mejor no piensen, digo, ay, que si la verdad está como guadona. Sí, a lo mejor. Pero ustedes tienen que quedarse con lo que les quede, con lo que les gusta, si yo les digo, aliméntate sano, trata de comer bien, empieza a poquito, trátate harto, esos son consejos buenos. Y tomen todo lo que les sirva, todo lo que les pueda ayudar, tómenlo, internalícenlo, hagan lo suyo y traten de llevarlo a cabo, traten de implementarlo en sus casas. Por lo general aquí estas clases las vemos hartas dueñas de casa o hartas ya mujeres mayores, adultas. Que tenemos hijos, entonces tratemos de ser un para nuestros hijos, que ellos aprenden más que nada por lo que nosotros ven, por lo que ellos ven de nosotros, que por lo que nosotros les decimos todos los días que hagan. Ya, ahora sí no les doy más la lata, que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo súper fuerte, algún día nos volveremos a ver y a entrenar juntos todos, así que sigan cuidándose para eso, por favor, que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos en la siguiente clase, tómense la agüita.